una fisura, es ir más allá de lo cotidiano, restarle crédito a la mezquindad de lo habitual, y es también abordar desde una perspectiva generosa los temas convencionales. Fisuras no es una entrevista, es una conversación. Gracias por participar en nuestra cuenta regresiva. Le damos la bienvenida al candidato a la vicepresidencia de la República por el Movimiento al Socialismo, Álvaro García Linera. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto. Álvaro, hablemos un poco de ideología. ¿Podríamos decir que el marxismo fue una revolución teórica y el estalinismo una frustración concreta? Es una manera de abordarlo. Yo sería más preciso diciendo que el marxismo es el horizonte intelectual de nuestra época. Lo sigue siendo. Y el estalinismo fue una derivación prostituida, diríamos así. Fue simplemente la forma de ponerle nombre a un capitalismo de Estado que dejó de lado los valores fundamentales del socialismo y de esa lucha por la emancipación del ser humano. ¿Las ideas nacen dulces y envejecen feroces? Cuando las ideas son buenas, trascienden épocas y siglos. Leer ahora a Platón, por ejemplo, Roberto, o leer, no sé, a Hegel. Te he oído varias veces mencionar al famoso Hegel. Uno puede aprender muchas más cosas leyendo a esas personas que algunos autores contemporáneos. Hay ciertas ideas que tienen un carácter transhistórico, alumbran mucho más allá que su propia época, y a veces podemos simplemente entender las ideas de una época después de que ha pasado mucho tiempo, cuando logra sedimentarse en las personas el significado profundo. Entonces, no siempre las ideas crecen y maduran en función del tiempo, a veces van más allá del tiempo. Eso es algo que habría que rescatar de las ideas. Alguna vez hice una equivalencia. El estalinismo es al marxismo lo que la Inquisición fue al cristianismo. Es una interesante manera de verlo, ¿eh? Yo preferiría, pero hacer un corte muy fuerte. En la lectura que yo tengo, por suerte ahora hay muchos marxismos. No hay un solo marxismo y eso es bueno, ¿no? Antes, si usted no era del marxismo, así de la iglesia oficial, era un hereje y se le merece, y lo querían quemar. Por suerte ahora hay muchos marxismos, y en uno de esos marxismos que yo abrazo, más racionalista, ¿sí?, más ligado a la Ilustración sin duda, y a Hegel nuevamente, vería que el estalinismo fue simplemente el pretexto de otra cosa muy distinta a los ideales del socialismo. Victoria Kampf dice, como hay muchos marxismos, el marxismo no ha muerto. Yo soy un convencido, pero no como adscripción de fe, sino como horizonte de la época. En tanto haya capitalismo, y en tanto el marxismo fue una lectura de los fundamentos del capitalismo, el marxismo va a seguir muy vivo, ¿no? Sus interpretaciones, sus utilizaciones pueden tener muchas limitaciones, y qué bien que el estalinismo haya desaparecido. Creo que fue uno de los grandes errores del siglo XX, junto con el nazismo. Una calumnia al marxismo, ¿no? Yo creo que sí, es buena idea. Me gusta esta palabra de calumnia, ¿no? Me gusta la palabra de calumnia. Y en todo caso, la muerte del estalinismo ha permitido un afloramiento de múltiples otras interpretaciones y un regreso a una interpretación más sustancial, más juiciosa de lo que fue el marxismo, de lo que fue sus preceptos fundamentales y de lo que fue su aporte en el siglo XIX.
mantiene una visión dialéctica, Álvaro. Si el capitalismo existe, el marxismo no puede morir. La contradicción. Sí, sí, sí. Porque el marxismo en el fondo es casi una de las criaturas más directas del propio capitalismo. En el fondo hay marxismo por el propio capitalismo. Es rescatar el materialismo dialéctico, lucha y penetración de los contrarios, negación de la negación, transformación de la cantidad en calidad y viceversa. Esos puntos a mí no me agradan mucho. Estaba más en las reflexiones de Engels, y Engels no era a veces no era muy preciso, era demasiado esquemático Engels, ¿no? Creo que mejor le iba a Engels en sus diagramas de estrategia militar. Él estuvo el 48 combatiendo en las calles de Berlín, de Hamburgo. Pero creo que algo de lo que usted menciona, Roberto, el tema de la dialéctica como estudio de la realidad a partir de sus potencias y de sus límites, y el encuentro de la superación de lo existente a partir de lo que ya está contenido en lo existente, esa parte de la dialéctica es la que más me gusta, más que el recetario de los 4 o 5 puntos de la contradicción. Pero la transformación de la cantidad en calidad y viceversa es precisamente lo que tú acabas de decir. Sí, solamente que me recuerda mucho... Suena demasiado académico. No, me recuerda mucho a los manuales, manuales esos de Nikitin y de Afanasiev, que eran infames, que yo por suerte a los 15 años los dejé de leer y nunca más volví a ellos, porque era un daño a la mente leer esos manuales. Después de los movimientos de 1848, tomo una referencia que tú has citado, surgen lo que se han venido a denominar los revisionistas, que eran denominados despectivamente por los marxistas como revisionistas, ¿no? Lenin decía el renegado Kautsky, claro, ¿no? Y Bernstein, que en alguna medida es un predecesor de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, prefigura un sistema más bien ecléctico. Ni la visión ortodoxa del liberalismo decimonónico, la visión clásica del liberalismo, ni tampoco la visión clásica del marxismo. Los revisionistas serían una suerte de predecesores de la economía social de mercado después de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente lo que hacen es incorporar reformas sociales dentro del régimen liberal. Por eso son un sistema ecléctico, ¿no? Una especie de espacio político intermedio. ¿Podríamos decir que Álvaro García Linera es un revisionista? Mire, yo creo que en algo que decía, si no me equivoco, el gran Rousseau, todos somos enanos sentados en hombros de gigantes. Vemos más allá que ellos, no por nuestra propia altura, sino porque estamos encima de otros muy grandes que nos han antecedido. Y en la lectura que yo tengo de mi forma de ver el mundo, me apoyo mucho en los antepasados, en los intelectuales y creadores de teoría que nos han antecedido. Y al interior del marxismo, acuérdese de esto, Roberto, ¿qué decía Lenin del marxismo? 3 fuentes y 3 partes, el famoso texto que todo izquierdista leía en los años 70, ¿no? Un poquito de economía política burguesa, otro poquito de socialismo utópico francés y otro poquito de filosofía idealista alemana. Marx, a su modo, fue también un ecléctico. Fue un hombre que articuló fuentes intelectuales muy poderosas del siglo XX. Y yo creo que el pensamiento avanza así. No hay un pensamiento puro. Todos reciclamos lo anterior, lo ordenamos de otra manera y le damos como una estructura diferenciada. Pero nadie inventa nada de sí mismo. Todos trabajamos con el material que hemos heredado, Roberto. Como que en ese ensayo de Lenin, la economía política tiene un origen fundamentalmente anglosajón. Claro. Es David Ricardo, claro, es Adam Smith, claro, ¿no es cierto? Claro. Que vendrían a ser la expresión más conservadora, por ejemplo, de la época victoriana del liberalismo ortodoxo decimonónico. Y el marxismo trabaja con sus categorías, las lee, las absorbe, las procesa, las recupera y las supera. Yo creo que el intelecto avanza de esa manera. Cuando ya uno tiene una lectura más bien religiosa y demasiado partidaria, ya entra en los calificativos de revisionista, te saliste de la línea. En lo personal, a mí eso siempre me ha aburrido mucho, por eso nunca milité en la izquierda. No solamente porque tenían un pensamiento muy estrecho, sino que eran muy ignorantes, me acuerdo, en los años 70. El trotskismo, podría decir, el renegado García
García Linera, digamos, como Lenin decía de Kautsky. Seguramente, de hecho dicen, han escrito un par de libros sobre mi persona, pero ¿qué puede hacer uno frente a ellos? Simplemente decir que no tienen aquí un creyente, sino un pensante. En el tema de las creencias no se debate, las creencias están ahí, son cuestiones de fe. Con los trotskistas, no, usted no puede debatir la fe, es como debatir si existe Dios o no. O sea, un científico no va a poderle demostrar que no existe a un creyente. Lo mismo con un trotskista. Entonces, mejor que ellos debatan con los creyentes y nosotros los que trabajamos con la razón nos dedicaremos a debatir en términos de razones y argumentos. Vamos despejando algunos calificativos ideológicos, como por ejemplo el renegado García Linera, ¿no?, haciendo esa especie de paralelismo con el revisionismo de Kautsky, ¿no?, y el anatema del marxismo clásico. También se podría decir, en la hipótesis de que Álvaro, y también vamos a conversar sobre eso, participe de la idea de la democracia representativa dentro de la filosofía política liberal, en esa hipótesis podríamos decir que es un socialista utópico, ¿no?, como fue Robert Owen, como fue Fourier o como fueron Saint-Simon. Los socialistas utópicos, así los denominaron también desde la escuela clásica marxista, se caracterizaban por considerar que se podían impulsar reformas sociales sin apelar a la violencia revolucionaria de los textos clásicos del marxismo. ¿Es un socialista utópico, Álvaro? Yo me calificaría, si es aceptable calificarse a sí mismo, un socialista realista. Yo me apego al tema de la democracia representativa parcialmente, y no porque difiero en términos simplemente ideológicos, sino porque creo que siempre hay ahí soy muy marxista, hay una base material para las ideas políticas, para las instituciones políticas. Y la democracia representativa es un producto de la modernidad, de la industrialización, ¿sí? El debate de representación, muerte el rey, ¿quién es el soberano? El soberano son los representantes. ¿Quiénes son los representantes? El tercer estado. Los mejores, la burocracia, en fin. Es un debate de la modernidad industriosa que se desarrolla en Europa en el siglo, fines del XVIII, todo el XIX y principios del XX. Muy bien. Hay un soporte material para la democracia representativa. Y Bolivia es moderna parcialmente. Tenemos algo de industrialización, pero muy poco. Y funciona este régimen, pero hay otro pedazo de Bolivia que no es moderna e industrial. Y esa no modernidad industrial, este comunitarismo, digámoslo así, da lugar a otro tipo de institucionalidad o a otra manera de entender lo democrático, ¿no? Entonces, acepto y reconozco la importancia de la democracia representativa en la misma medida en que reconozco el papel no mayoritario, pero sí existente, del industrialismo moderno en Bolivia. Y entonces, como hay otro tipo de economía no moderna en Bolivia, hay también posibilidad a otra forma de democracia, no estrictamente representativa liberal, sino le hemos llamado la democracia comunitaria, por ejemplo. Porque Bolivia es eso, es tradición y modernidad. Es democracia liberal y es democracia comunitaria. Y creo que el gran error del Estado boliviano, su esquizofrenia, fue jugarse a ser demasiado liberal y demasiado moderno para un país que es parcialmente liberal y parcialmente moderno. Y de lo que se trata ahora es construir instituciones que resuman nuestra materialidad social, algo de modernidad, algo de tradición, algo de comunitarismo, algo de liberalismo. Un poco la idea que yo me he armado de un modelo político estatal combina esta realidad, por eso soy un socialista realista. Pero la referencia al socialismo utópico partía de la distinción del marxismo clásico, que supone que solamente se pueden incorporar reformas y trastocar el orden a través de la violencia. La violencia se convierte en un medio revolucionario. En cambio, los socialistas utópicos creían en la posibilidad de hacer reformas sin necesidad de apelar a la violencia. Desde esa perspectiva, ¿se podría decir que es un socialista utópico Álvaro García Linera? Mire, Roberto, en el debate del marxismo el tema de los medios de lucha tiene esa función, un medio, no un fin. Hay unos textos hermosos del mismo Marx en el momento de la Comuna de París o el 48, cuando él apoya al ala democrática de la burguesía, el 48, el 49, en Alemania, ¿no? Y luego Lenin retoma este debate en 1905, 1917, ¿cuál es el método de las transformaciones sociales?
Y yo ahí me apego a que el método uno no puede definirlo anticipadamente, ¿sí? No puede. Son las circunstancias históricas que te van marcando la opción de los métodos. Y en las actuales circunstancias, por ejemplo, cuando los sectores indígenas están ante la primera oportunidad histórica de acceder democráticamente al gobierno, es una locura, es simplemente irracional plantearse métodos de acción violenta, revolucionaria o subversiva, cuando los métodos democráticos que te brinda el conjunto de derechos políticos existentes y conquistados en el país puede hacer que los sectores excluidos tomen el poder en base al voto. Pero entonces entenderíamos el liberalismo político y la democracia representativa solamente como un método, no como una forma de vida. No, aquí está la diferencia. En una reflexión que he hecho en un libro que recientemente he trabajado para la Corte Nacional Electoral, intento hacer una fundamentación moral de la democracia. Pero ojo, de la democracia, no de la democracia representativa solamente. La democracia representativa es una forma, yo diría, transitoria, histórica, pero no es en sí misma la síntesis de lo democrático. Yo trabajo ahí el concepto que es muy común ahora en las izquierdas plurales europeas, el tema de la democracia radical, ¿no? O de la democracia sustancial. Y ahí me esfuerzo por hacer una fundamentación moral de la democracia entendida como el reconocimiento de la igualdad del otro, la incorporación de la demanda y la querella del otro. Eso tiene una fundamentación moral. La democracia liberal representativa, entendida como voto, como ejercicio de tu derecho durante 5 minutos, es una manera demasiado estrecha como para reducir a eso la democracia. Sin embargo, inclusive tu visión de lo que podría ser una democracia revisada, digamos, sustancial, partiría del voto universal, que no deja de ser una conquista de la democracia liberal. Sí, es uno de los métodos, ¿ah? Te hago recuerdo una cosa, Roberto. Y añadiría algunas otras características, simplemente para ver si en tu concepto de democracia están presentes ideológicamente esas características que son de la democracia liberal. El sufragio universal, sí, la división de poderes, sí, un sistema pluralista de partidos basado en la tolerancia. ¿Esas 3 características están? Definitivamente, pero no reduzco eso a la democracia. Ajá. Son instituciones, ¿sí? Son componentes de lo democrático, ¿no? Pero no es todo lo democrático, ¿no? Son condición necesaria, pero no suficiente. Y lo que me esfuerzo a trabajar en los últimos años es cuáles son las condiciones suficientes para lo democrático, ¿no? Y ahí te mencionaba otro tipo de valores. Ahí sí ya vienen valores, no meramente técnicas ni procedimientos que tú me has mencionado, sino también valores. Y cuando tú combinas técnicas, procedimientos, más valores, tienes una mirada mucho más rica del hecho democrático. Y ahí no necesariamente tienes que reducir todo a lo liberal, ¿no? Los valores trascienden lo liberal, aunque lo liberal también los puede recoger, aunque nuestra versión boliviana de lo liberal ha sido una manera bastante retaseada y mezquina de recoger lo democrático, porque en el debate de los 80 y 90 la democracia se reducía a procedimientos, ¿no? La llamada democracia procedimental de elecciones, pluralismo político, renovación de gobernantes cada 4 años o 5, esos son procedimientos. Faltó trabajar el tema de los valores, de la fundamentación valórica de lo democrático, y eso es algo que hay que trabajar a partir de hoy para adelante. En los 80, en mi criterio, todavía no hay una convicción consolidada en relación a la democracia, ¿no? Hay una especie de herencia del debate radical de los 70, ¿no? Donde prácticamente no habían partidarios de la democracia representativa. En un extremo estaban los que consideraban que era un experimento burgués incómodo por el que había que atravesar para llegar a la revolución socialista, y en otro extremo había los que consideraban que era una concesión necesaria que había que hacer a los movimientos sociales para conservar lo esencial del sistema capitalista, por decirlo así. Entonces, seguramente los demócratas eran muy pocos. Generalmente la sociedad estaba dividida en esos 2 bandos, ¿no? Que consideraban por distintas razones la democracia como una especie de expediente incómodo por el que había que pasar. Sí, coincido, ya sea en la versión izquierdista o en la versión
de derecha o conservadora, la democracia se reducía a un tema eminentemente de medio, de herramienta, como quien agarra un tenedor o agarra un hacha, un medio para otros fines que no tienen que ver estrictamente con la naturaleza. Incómoda, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que por suerte en el último tiempo ha habido una maduración de este debate. Y en lo personal considero que pese a las debilidades de la construcción democrática de los últimos 20 años, ha habido una sedimentación más fuerte de lo democrático como algo que tiene que estar asentado en el conjunto de valores de una comunidad política. Y lo ves tanto de partidos ultraconservadores que en el fondo del fondo apelan de rato en rato a este hecho fundamental, como los propios movimientos sociales. El tema de junio, cuando sale Carlos Mesa, o en octubre, el apego a un hecho fundamental de lo democrático, institucional, creo que ha sido las mejores señales de que podemos desbordar de un lado o de otro las instituciones, pero al final hay un cierto apego a que hay un hecho democrático que trasciende la propia conflictividad. Necesitamos a veces mimetizar algunas decisiones de carácter más bien autoritario, ¿no?, o generadas por movimientos sociales de un cierto barniz institucional. En el fondo, el poder siempre tiene una dimensión de fuerza, lo sabemos. Y lo que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 años es una abierta, descarada, generalizada lucha por el poder. Lo democrático en momentos aparece ahí como una herramienta que encubre voluntad de poder. Es un disfraz, ¿no? Un ribete institucional para darle cierto pudor a la lucha por el poder. O legitimidad, digámoslo así, ¿no? Pero creo que también en la propia lucha por el poder hay una dimensión de búsqueda de lo democrático. Por ejemplo, la búsqueda de igualdad, la búsqueda de la participación. No hay cosas más democráticas que igualdad y participación. Y eso también está presente en estas pugnas marcadas por cierto pragmatismo de búsqueda del poder, ¿no? Ahora, ese pragmatismo muchas veces se ha convertido también en una calumnia a las posiciones ideológicas, ¿no? En una suerte de vellocino de oro que permite justificar cualquier cosa. Yo me siento la necesidad moral a propósito de eso, de decirte que siento un profundo respeto por la gente que defiende sus ideas. Y me parece que en nuestra sociedad hay una tendencia de evaluar las conductas, a medir con la misma regla a la gente que inclusive ha expuesto su vida por defender sus ideas y a aquellos que simplemente han defendido sus intereses. En el caso de Álvaro García Linera hay una conducta en sentido de defender una visión de la política, una visión de la filosofía. Gracias, Roberto. Sí, es algo de lo que yo me siento personalmente contento. Soy una persona, he sido una persona, sigo siendo una persona que hace lo que hace por ideas, fundamentalmente por ideas. Algunos me han calificado de un poco ingenuo. Yo debería estar preocupándome de acumular la riqueza para mi vejez, que ya está llegando, ¿no? Y no, me niego. Desde los 20 años antes me he movido en función de creencias, seguramente algunas equivocadas, y he sabido ratificar. Para eso está la razón, para ratificar ideas equivocadas. Pero no dejo de reivindicar este hecho de que una de las cosas más humanas que uno puede tener es justamente has defendido con integridad inclusive tus equivocaciones. Incluso mis equivocaciones, y he sabido reflexionar y decir, bueno, sí, me equivoqué, armé mal mi esquema intelectual, tengo que leer más, tengo que ver más, conocer más y armar mejor mi esquema. Pero consideras que no te equivocaste en la conducta, te habrás equivocado probablemente en la visión ideológica o en el análisis intelectual en un momento determinado. Pero tuviste el valor de defender con tu conducta lo que en un determinado momento creías bueno. Es que somos gente pues que pone el cuerpo en lo que uno cree. No escapamos al cuerpo. Lo que pensamos lo decimos, Roberto, y lo que decimos intentamos hacerlo, ¿no? Y se retroalimenta. Lo que hacemos alimenta lo que pensamos y lo que pensamos alimenta lo que decimos. Y eso lo hemos hecho desde ese tiempo y hoy seguimos en la misma brega. Usted tiene aquí un hombre que está metido en esta carrera vicepresidencial
que luego comentaremos de las alegrías y vicisitudes, pero que lo hace en función de creencias, lo hace en función de razones, lo hace en función de convicciones. Yo hago esta diferencia porque yo tuve un padre que estuvo 7 años en el exilio y para mí es un orgullo que él haya expuesto su vida, su familia, su comodidad por defender lo que él pensaba que era bueno, lo que él creía, ¿no? Más allá de que en el camino uno pueda revisar las ideas, pero hay que distinguir dos espacios que son distintos. El espacio de la conducta, que es un escenario ético, y el espacio de las ideas, que es un escenario que se puede revisar en el ámbito de la propia evolución intelectual que tiene el individuo y que tiene la sociedad. Probablemente Álvaro ha evolucionado, como cualquier persona, en el análisis de sus referencias teóricas, de sus referencias doctrinales, pero mantiene invariablemente una conducta con la cual defiende lo que piensa. Sí, lo hacemos hoy nuevamente con la misma convicción de hace 20 años y lo vamos a seguir haciendo los siguientes años, Roberto. Ahora, volviendo a nuestro debate ideológico, ¿cuál era el adjetivo que le ponías a tu democracia? Comunitaria. Comunitaria. Sí. No, pero antes dijiste otra cosa. Sustancial. Sustancia, ¿no? ¿no? Democracia sustancial, más filosófica, digamos, menos sociológica. Esa democracia sustancial un poco confirma, más allá de que no seamos amigos de los rótulos que muchas veces simplifican, claro, reducen, ¿no? Pero confirma una tendencia a revisar, ¿no?, la democracia representativa, a revisar la visión clásica del marxismo. A eso me refería cuando te decía, ¿no?, es un revisionista Álvaro García Linera. Lo que pasa es que soy un hombre que trabaja a partir de la realidad, ¿no? Y toda realidad siempre es muy distinta a la que han trabajado otras personas en otros momentos. Mi lectura de Bolivia, de lo democrático, del capitalismo, de lo social, de lo popular, siempre está Evolucionando. atravesado de ideas universales. Que es muy dialéctico además eso, ¿no? Sí, ideas universales, pero con un fuerte anclaje vernáculo, de cosas que son muy singulares acá y que no se repiten en Francia de mi profesor Pierre Bourdieu, ni se repiten en la Alemania de... Toca con solfa y toca al oído, digamos. Totalmente, entonces eso hay que hacer, hay que saberse mover en las dos dimensiones, y el gran error viene cuando uno cree que porque alguien dijo que los universalismos también son un invento de la modernidad y a veces muy peligrosos. Y muchos de nuestros izquierdistas de la vieja época reivindican un neoizquierdismo, una nueva izquierda. El izquierdismo de los años 60, 70 y 40 trabajaba sobre universalismos perniciosos muy cercanos a lo religioso. ¿El internacionalismo revolucionario era una forma de universalismo pernicioso? Dependiendo cómo lo trabajes. Si en función del internacionalismo revolucionario tú hipotecabas tus luchas, tus experiencias y tu experiencia concreta regional, sí, era universalismo. El proletario no tiene patria, ¿no? Eso dice el manifiesto comunista. Así es. Y esa es una referencia internacionalista, universal. Pero lo dice luego en el mismo manifiesto, a unas 2 páginas después, dice: el proletariado para conquistar el poder tiene que volverse una clase nacional. Eso es lo que no leyeron muy bien los antiguos marxistas. Pero más como estrategia que como filosofía, porque la referencia de clase tiene un contenido universal. Pero con estrategia se hace la lucha por el poder. Con estrategia pero con filosofía no se toma el poder. Y yo creo que Marx supo hacer una reflexión muy filosófica de este carácter universal de estos trabajadores, que es algo evidente, pero también supo entender la dimensión local, específica y concreta de su propia formación. El proletariado, para tomar el poder, decía Marx, tiene que volverse una clase nacional. Pero con estrategia se toma el poder y sin filosofía se desnaturaliza el ejercicio del poder, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el estalinismo. El estalinismo supuestamente partía de una visión filosófica, pero la estrategia terminó comiéndose los principios, comiéndose los valores, ¿no? El viejo debate de la relación entre fines y medios, ¿no? ¿En qué medida los medios están contenidos en los fines? Yo considero que sí. Yo considero que los fines, el horizonte... Hay que buscar un justo medio, para decirlo en términos aristotélicos, entre filosofía y estrategia. Sí, y un permanente diálogo.
¿no? No va a poderse concretizar la estrategia si no tiene un horizonte que la esté haciendo mirar más allá del ombligo. Pero simultáneamente ese horizonte, esa mirada hacia adelante más genérica, se tiene que alimentar de experiencias vivas, de experiencias concretas. En los fines están contenidos los medios y viceversa. Tú decías que el universalismo es también un invento de la modernidad. De la modernidad. ¿Cierto? Pero también podríamos decir que los particularismos, con sus visiones sectoriales, sesgadas, generalmente corporativas, son un invento de la posmodernidad. Sí, de hecho la filosofía francesa que decretó el fin de la modernidad desde los años 60 trabajó la idea del particularismo y de la singularidad. Pero la singularidad es más individual, ¿no? Los particularismos son más gremiales, no me calumnie al individuo, por favor. Está bien, y comenzó a hacer un elogio de los particularismos. Es posmoderno, aunque también es premoderno, ¿sí? Cuando uno entra al debate de los iluministas franceses con toda la filosofía previa, es justamente este tema, ¿no? Esta reivindicación de lo general frente a lo particular, y en lo político también la idea del Estado frente a la idea de los microgobiernos fragmentados. Y en Bolivia el papel de lo particular tiene las dos dimensiones, algo de posmoderno, quizás como moda de algunos intelectuales, pero mucho de premoderno. En ese sentido, no es tanto un invento intelectual como una realidad práctica, porque somos parcialmente un país todavía no moderno. Y entonces esa no modernidad real en nuestra economía, en nuestra organización productiva, hace que los particularismos tiendan a estar permanentemente. Y frente a eso no basta masajes a la conciencia. Es decir, es una realidad. El particularismo en un país que no tiene mercado interno real y que más bien tiene cuasi mercados regionales, es evidente que la gente siempre está pensando regionalmente, está mirando hasta donde llega su vista muchas veces y nada más. Pero otra vez no hay mucha correspondencia entre los presupuestos de la doctrina y la realidad, ¿no? Si examinamos, por ejemplo, las condiciones en las que se hace la Revolución Rusa, se hace en un país que tiene características feudales, en lo económico y en lo cultural. No es un país que ha pasado, por ejemplo, por una revolución burguesa donde se genere la contradicción entre el empresario y el proletario. Es una verdadera herejía para la doctrina marxista la revolución socialista de octubre en Rusia. Y hay un texto de Lenin de 1923, él se muere el 24, sí, ¿no? El 23... en la época de la nueva política económica, claro, ¿no? Que es una demostración de cierto pragmatismo, ¿no? Ya Lenin dice, somos un país capitalista, lo dice abiertamente, ¿no? Donde hay fuerzas socialistas y desde el Estado vamos a intentar potenciarlas. Pero Lenin era un hombre político, pero también era un hombre muy lúcido. Que entró en los vagones de los alemanes para hacer la revolución socialista. Para atravesar toda Alemania en el vagón, famoso vagón sellado. Más pragmático que Lenin, imposible. Pero también con principios, ¿eh? Pero también con principios, también con principios. Y sobre el tema del socialismo o no socialismo en la Rusia, el 23 dice Lenin, lo que tenemos de socialismo aquí son pequeños lunares. Somos un país capitalista y hay que trabajar para que el socialismo que está emergiendo en algunas pequeñas regiones se expanda. Él nunca se fue con la finta que luego Stalin la va a retomar y Trotsky también, de que ya estaban construyendo el socialismo. Yo creo que ahí Lenin no solamente era muy lúcido frente a su realidad, sino que también razonaba en la perspectiva del marxismo. El socialismo en un solo país era una aberración intelectual. El capitalismo es universal y lo que le sucede al capitalismo, llámele socialismo o comunismo o lo que usted quiera, no puede ser menos también que universal. Inclusive se esperaba la revolución socialista en Alemania, claro, porque se consideraba que ahí estaban presentes las contradicciones por el desarrollo industrial que había tenido Alemania, ¿no? Y trabajó, hizo lo que pudo, ayudó a Rosa Luxemburgo, ayudó a Karl Liebknecht, los mataron, en fin, y cuando fracasó la revolución alemana, pues Lenin dijo, bueno, intentemos sobrevivir hasta que venga la siguiente olada de una revolución mundial. Pero esta conducta tan pragmática, tan estratégica que tiene Lenin, ¿no sirve para hacer algunas recreaciones históricas en esta coyuntura?
se consideró, por ejemplo, que Kerensky era una oportunidad para tomar el poder, ¿no? Podríamos decir que Mesa, Rodríguez, Belcé son una suerte de Kerensky en nuestra coyuntura para tomar el poder. No, yo me he opuesto siempre a esa manera tan facilonga y esquemática de la historia. No. La lectura que yo tengo respecto a lo que pasa en el país más bien viene del lado más gramsciano que leniniano. ¿Ah? La revolución en la superestructura, eso es lo que planteaba Gramsci. Sí, y el tema del empate catastrófico. El empate catastrófico, lucha entre dos polos de proyectos de país, imposibilidad de la victoria de uno sobre otro. Pero no quiero desperdiciar esa beta, ¿no? El marxismo supone, en su división clásica de base o estructura y superestructura, ¿cierto?, que la revolución se va a hacer fundamentalmente en la base o estructura, donde se generan las relaciones de poder que están basadas fundamentalmente en relaciones de naturaleza económica. En cambio, lo que Gramsci plantea es que se puede hacer la revolución partiendo de lo que vendría a ser la clase media, digamos, en nuestro lenguaje, ¿no? Ingresando en la superestructura, por ejemplo, en la élite intelectual. Se ha jugado con el estereotipo de que Álvaro García Linera le daría un cierto perfil de clase media a la visión del MAS. ¿Se podría decir que Álvaro cree en la revolución, en la superestructura, en la clase media, en las élites, en los espacios intelectuales? Se puede decir que Álvaro García trabaja mucho a Gramsci. Le gusta esta idea de esta autonomía relativa de lo político a Gramsci y de lo del cultural. 23 al 37 en la cárcel. El de los condenados de la cárcel, ¿no? Este papel importante de lo simbólico. No lo decía Gramsci de lo simbólico, eso es después. Hablaba de la revolución cultural, de la reforma cultural, ¿no? De la reforma moral e intelectual en la de la superestructura. sociedad, que es básicamente superestructural. Exacto. ¿No? Y este papel de las ideas es algo que a mí siempre me ha fascinado. Y el papel productor de realidad de la idea, la dimensión ideal de lo material, es algo que a mí siempre, como profesor universitario, me ha llamado la atención. Y creo que políticamente también tiene su función. Ahora, este papel productor de materia, de la idea, de la palabra, del símbolo, tampoco es tremendamente arbitrario. Hay unos límites históricos que le impone la materialidad, pero hay bastante espacio de invención, de creatividad puesta en la idea para producir efecto político y para producir lo que siempre pedía Gramsci, la idea de liderazgo. Él usaba la palabra de hegemonía. Hoy la palabra hegemonía está vista como dominio. La idea de hegemonía en el sentido de liderazgo, de articulación de sectores incluso adversos a un proyecto cultural, ético y político mucho más atractivo para la sociedad. ¿Cómo le está yendo a Álvaro García Linera en esta suerte de inserción en la élite, en la clase media, donde se busca revolucionar conceptos al estilo gramsciano? Habrá que esperar cómo evalúan otras personas. Nadie es juez de su propia causa. No es bueno ser. En todo caso, de manera muy modesta, veo que hay receptividad. Hay receptividad, no encuentro rechazo, porque hay también disponibilidad. Este es un momento histórico muy importante, lo vivimos, teníamos 20 años, en los años 80, la idea de la disponibilidad, que es el vaciamiento de las viejas creencias y la apertura a recepcionar nuevas creencias. Y si uno trabaja eso, puede tener relativa suerte, si lo hace bien, lo hace con consistencia ideológica y conceptual. Y en el fondo, mi esfuerzo personal, desde hace tiempo atrás, incluso pasando por los medios, y hoy en política, fue darle a esa disponibilidad ideológica y cultural una cierta direccionalidad. Claro que eso no es un trabajo de una persona, es un trabajo de una generación intelectual, pero personalmente hago mi esfuerzo modesto en ese sentido. Usando las viejas categorías del marxismo, tendrían que coincidir las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. No basta simplemente la subjetividad de Álvaro García Linera, es necesario que existan elementos de naturaleza objetiva que sean concomitantes. Y eso creo que se han dado. El fracaso del neoliberalismo en términos de resultados económicos, de crecimiento, de bienestar, han generado como un malestar social, y ese malestar social, condiciones objetivas, digámoslo así, da opción a un proceso de rechazo a las ideologías previas.
y por lo tanto apertura a buscar nuevas ideologías. El ser humano es básicamente un animal simbólico. Pero eso hay que intentar direccionarlo en función de un norte político. Yo quiero aprovechar la generosidad de este debate para hacer una precisión. El neoliberalismo, el nuevo liberalismo, en el desarrollo de las ideas, lo que buscaba era precisamente generar este espacio ecléctico que permita revisar la visión clásica del marxismo en un extremo y la visión clásica del liberalismo ortodoxo decimonónico en el otro extremo. A la idea de generar un sistema basado simplemente, por ejemplo, en la estabilidad macroeconómica, en el equilibrio fiscal, después de la Segunda Guerra Mundial, a esa idea se la denominaba paleoliberalismo, liberalismo de la edad de piedra, ¿no? Entonces es completamente impreciso el concepto que nosotros usamos en el sentido vernacular, coloquial, cuando decimos neoliberalismo. Lo que se aplicó aquí es un paleoliberalismo, un liberalismo de la edad de piedra. Es posible, y por un motivo no solamente intelectual que tú lo has explicado, sino también por un motivo histórico. ¿Cómo apuntar a un neoliberalismo si no has sido liberal siquiera? Dicho de manera más fuerte, ¿cómo apuntar al libre mercado si no tienes mercado? Esa fue, yo diría, una de las estupideces. Como la Revolución Rusa, pues, que hizo una revolución y no tenía burguesía ni tenía proletariado. Era un país eminentemente campesino, una de las grandes herejías históricas. Entonces seguimos repitiendo herejías. Sí, sí, sí. Pero aquí, aquí por motivos, no necesariamente por ideales, sino por volumen de chequeras y conveniencias personales. Sí, eso fue lo peor. Hay que reivindicar los ideales humanos que empujaron a toda una generación a hacer una revolución fallida. Sí. Pero aquí no, aquí más bien el volumen de la chequera para hacer un proceso de retroceso, yo diría, histórico. Pelear por un libre mercado cuando no tienes mercado. Es una cosa tan obvia de sentido común. Yo creo que eso fue un fracaso histórico de intelectuales, de políticos y de gobernantes, tan parecido como la derrota de la Guerra del Chaco y la firma del Tratado de 1904. Leonino. Terrible, terrible, terrible. Voy a tratar de hacer una aplicación práctica a este debate ideológico que tenemos. Las visiones totalitarias, por definición, parten de actitudes excluyentes, maniqueas, ¿no? Los buenos y los malos. A veces me da la impresión de que Evo Morales tiene una visión maniquea de las cosas. Y te doy dos ejemplos concretos, dos ejemplos prácticos. Cuando Santa Cruz, por ejemplo, plantea el debate de las autonomías, la primera reacción de Evo Morales es decir que se trata de un proyecto de la oligarquía, cuando la autonomía más bien es una referencia democrática que permite elegir autoridades, transferir recursos y competencias en el conjunto del país, ¿no? Entonces, decir que se trata de un proyecto de la oligarquía es calumniar una visión que es mucho más rica en su contenido y es otra vez caer en el maniqueísmo simplista, facilongo, como dirías tú, ¿no? De suponer que todas las cosas, ¿no?, están dirigidas por fuerzas que pertenecen al bien o al mal, ¿sí? Me da la sensación de que esa es una visión maniquea. Otro ejemplo, cuando Santa Cruz plantea la redistribución de escaños, en relación al principio de que debe existir una proporción entre la representación política y la población, la primera reacción de Evo Morales es que se trata de una estrategia de la oligarquía para escamotearle un posible triunfo electoral. Otra vez una visión maniquea, reduccionista, excluyente. Yo creo que en general en política las personas se sienten más tentadas a actuar de manera binaria, 0, 1, blanco, negro, ¿no? Maniquea. Binaria suena más bonito, más moderno, porque ayuda a ordenar esquemáticamente la realidad, ¿no? Y en términos de... Pero eso es injusto, ¿no? Porque simplifica, reduce, definitivamente, oculta los matices, ¿no? Y que la realidad es básicamente matices, Coincidamos, ¿no?, que las autonomías, por ejemplo, la redistribución de escaños, son referencias que están muy por encima de las necesidades electorales de coyuntura, digamos. Pero en este intento de explicar un comportamiento, yo creo que ciertamente lo que tú dices, el tema de la autonomía, y nosotros lo defendimos en la televisión, es un tema que va más allá de oligarquía
tiene que ver con la propia democratización del Estado, va más allá de Santa Cruz, se remonta al Congreso del 66 aquí en La Paz, sí tiene una larga historia de búsqueda de democratización de lo político. Eso es correcto, lo que mencionas. Sin embargo, también es correcto que muchas veces estos temas de larga data, que no es el único, incluso lo indígena puede ser así utilizado, muchas veces son levantados como banderas que son el pretexto de ciertos tipos de intereses no necesariamente muy democráticos. Pero hay que distinguir el concepto hay que saber, del defecto, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, ¿no? Pero ambas están. En la vida concreta y política están mezcladas las dos. Y claro, tener un poco más de paciencia y saber separar mejor las aguas para no botar al niño con el agua sucia es un deber de todo buen estadista. O sea, la primera reacción, por ejemplo, cuando se calumnia el tema de las autonomías, diciendo que se trata de un proyecto de la oligarquía, confunde el concepto con el defecto. Definitivamente, y eso hay que impedir, se requiere más reflexión. Y en el caso del compañero Evo Morales, digo compañero porque es no solamente mi acompañante de fórmula, es mi compañero en el sentido estricto, político, filosófico, esta reflexión y maduración se da cuando él es el primero que pelea para que el tema de las autonomías esté en nuestro plan de gobierno. O sea, rectifica su visión inicial. En nuestro plan de gobierno, el tema de las autonomías es el tercer punto que estamos reivindicando para ofrecer al país. Cuando alguien invoca al hombre con H mayúscula, hay que ponerse a temblar. Quiere decir que los hombres con H minúscula seremos confinados en los campos de concentración. Eso dice Ernesto Sábato. Cuando alguien invoca con C mayúscula al Camba o al Colla, hay que ponerse a temblar. La única C mayúscula tolerable en democracia debería ser la del ciudadano, porque el ciudadano está más allá de toda referencia de raza o de toda referencia de clase. Me da la impresión que en la visión ideológica del MAS se pone demasiado énfasis en el tema nacional, en el tema racial, y se pierde de vista esta referencia democrática que es la ciudadanía. Yo disiento con tu reflexión. Lo que pasa que la realidad, independientemente del MAS, ha colocado el tema regional y el tema étnico como elementos visibles, palpables y protagónicos de la lucha por el poder. Menoscabando el concepto de ciudadanía. El mundo es así. Y usted tiene que trabajar con lo que el mundo es, para orientar hacia lo que debiera ser el mundo. Te estás poniendo muy estratégico y poco ideológico. Gramsciano. Está claro que hoy el tema regional está presente. Y lo explicábamos en un texto que escribimos hace más de 5 años. Pero ¿no es más democrático revalorizar al ciudadano más allá del azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte? Este es un debate entre comunitaristas y liberalistas contemporáneos, ¿no? Charles Taylor, Rorty, Raúl Habermas. ¿Es posible construir un nivel de ciudadanía como hecho universal? Le llamaba Iris Jung ciudadanía diferenciada. Es decir, que si bien reconoce un conjunto de valores, principios y derechos universales, que por ser usted ser humano tiene derecho a acceso, hay un nivel de diferenciación cultural a partir de su idioma, a partir de su procedencia étnica. Es lo que están debatiendo los quebequenses en Canadá, lo que debaten los vascos en España, lo que debaten la comunidad valona en Bélgica. Pero el reconocimiento de la diferencia es un triunfo de la democracia contemporánea, sí, ¿no? Y eso es plausible. El problema es que muchas veces se pone demasiado énfasis en la diferencia en detrimento de espacios democráticos de reconocimiento mutuo. Y es lo que pasa en el país. Esas son las visiones particularistas de la posmodernidad. ¿No le preocupa a Álvaro, no le preocupa al MAS esta irrupción casi descomedida de visiones particularistas que inviabilizan, entre otras cosas, la gobernabilidad? Lo que pasa es que todo universalismo es un particularismo triunfante. Sí. Y por eso decimos que es un invento de la modernidad. Todo particularismo es, de alguna manera, un proto-universalismo delirante, digamos. O un proto-universalismo, ¿sí? Sí. O tiene esa potencia de universal. Lo que llamamos hoy en día universal
cualquier terreno, lo democrático, la ciudadanía, tiene una carga de un hecho particular que se expandió con cierta arbitrariedad y se asumió como universal. Lo pongo en términos más coloquiales. ¿No será más interesante elegir al presidente de la Junta Vecinal del Alto o al presidente del Comité Pro Santa Cruz que elegir presidente de la República en Bolivia? En los últimos años, a veces... Puede ser más útil, ¿no? Políticamente puede tener tanta o más eficacia, políticamente. O sea, esa es la expresión de los particularismos desbordantes que van en detrimento de los espacios democráticos que tendrían que ser comunes. La pregunta es si usted esos particularismos los olvida, los desecha o los procesa para construir un nuevo universalismo, ¿sí?, que recoja, que integre a esos particularismos. En eso estamos. Yo tengo un gran temor. Si el MAS gana las elecciones, el temor es que se convierta en una suerte de Celestino de los movimientos corporativos, gremiales, sindicales, que ocultan una visión de naturaleza democrática que comprenda al conjunto de los ciudadanos. A eso me refería cuando hacía la referencia a la cita de Sábato, ¿no? Poner con H mayúscula, ¿no?, nos confina a los hombres con H minúscula a los campos de concentración. Las visiones excesivamente particularistas. Me da la impresión de que el MAS tiene una visión muy particularista de las cosas. Lo que pasa es que usted ha visto un particular... Los últimos 20 años hemos visto un particularismo que se ha camuflado como universal. Eso fue lo que hicieron con este país. Pocas personas, ¿Eso sería el proyecto de la oligarquía otra vez? No, no, estoy hablando de lo que fue, por ejemplo, el gonismo, o lo que fue todas las reformas del libre mercado y el consenso de Washington. ¿La participación popular no le parece buena? Fue la parte social, el mentolatum social de una mutilación del país terrible. Por primera vez llegaron recursos a las comunidades. Sí, sí, fue el mentolatum. Y se reconoció los usos y costumbres en la ley y en la Constitución. Y eso es un patrimonio nacional. ¿Y qué pasó con nuestras empresas estatales? ¿Ah? Lo que nos dejaron su abuelo, seguramente, que fue a pelear al Chaco. La seguridad social, la estabilidad, el gas, el petróleo. Mi abuelo, Roberto Barberí Ibáñez, nieto de Andrés Ibáñez, peleó en el Chaco. Imagínese, igual mi abuelo peleó. Eso nos mutilaron. Claro, y el mejoral que nos dieron fue la participación popular. Qué bien que haya mejoral, qué bien que haya mentolatum y qué bien que haya matecito de coca. Pero también quisiéramos almuerzo o cena. Entonces, no perder de vista. Yo considero que la participación popular es un patrimonio del Estado y lo defiendo como patrimonio del Estado. Pero lo que no defiendo como patrimonio del Estado es el derrumbe del Estado. Usted vio en los últimos 20 años el derrumbe del Estado. Y en un país tan particularista, siempre hemos sido muy particularistas, tan fragmentados. ¿No le preocupa eso? Sí, me preocupa lo siguiente, que el único imán que permitía que esos retazos giraran alrededor de él, el Estado, se lo hizo implosionar. Estos particularismos comenzaron a tener fuerzas centrífugas hacia afuera. Hay que volver a restablecer un imán que vuelva a jalar para construir un nuevo universalismo, pero será un universalismo que recoja la etnicidad como un elemento de la construcción de ciudadanía, que recoja los derechos regionales como un elemento de la formación del Estado. Por eso trabajamos esta idea de un Estado multicultural y de un Estado autonomista. Creo que esas dos son dos grandes vertientes para avanzar en una Bolivia moderna en el siglo XXI. Para usar las nomenclaturas de Felipe Quispe, ¿Bolivia es un país multiétnico y pluricultural o es un país compuesto por originarios y caras? Depende en qué posición se coloca. Si usted se coloca desde el punto de vista de el indianismo militante, partisano. Pero para el MAS, para Álvaro García Linera, ¿es multiétnico y pluricultural o se trata de originarios y extranjeros? Para el MAS y para Álvaro García, desde el punto de vista de la sociología, es un país multicultural, social, una sociedad multicultural, un Estado monocultural. Así como se decía indios de mierda, por ejemplo, en sentido peyorativo, decir caras con desprecio es también una visión racista de las cosas. No, porque el cara no es un hecho racial, no es un color de piel ni es un apellido. Y lo habrá oído a Felipe Quispe explicar. Es el énfasis. Habrá oído hablar de Felipe que hay indios caras. Es decir, el cara es el que vive del trabajo del otro, ¿no? El que ha usufructuado arbitrariamente del trabajo de otro, ¿no? Entonces, más que es interesante esto en términos de la sociología política, el cara, más que un término racial, es un término clasista.
Eso es muy interesante. Pero aquí en el debate se lo atribuye a que se está designando al blanco. Y no es cierto, no, no es cierto. El cara no es el blanco. El cara es el que ha vivido del trabajo del otro. Es más una forma indígena de decir sectores oligárquicos, digámoslo así. De clase. Sí, es más, tiene una connotación más clasista que connotación plusvalía, diríamos, en el concepto clásico del marxismo. Pero lo importante, ideológicamente, es considerar que este es un país multiétnico, pluricultural, ¿no? Y no es un país compuesto por nacionales y extranjeros, digamos. Claramente, aquí todos somos nacionales. Pero el gran problema es que no tenemos un Estado multicultural. Y este es el desencuentro de 180 años de vida republicana. Sociedad diversa cultural y lingüísticamente, Estado monocultural y monolingüe. Por eso usted tiene una sociedad siempre acechando al Estado, nunca integrado en el Estado. Y de lo que se trata es de que la sociedad se sienta integrada en el Estado, porque en una sociedad moderna, el Estado somos todos. Hoy no. Usted tiene ahora un Estado de camarilla. Y lo que se trata es convertir ese estado de camarilla en un estado de todos, en un estado social. Álvaro, se nos pasó el tiempo. Ha sido muy grata esta conversación. Igualmente. Y muy generosa. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Roberto. Muchísimas gracias por el diálogo, por el debate y por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta el próximo domingo. Una fisura es ir más allá de lo cotidiano, restarle crédito a la mezquindad de lo habitual, y es también abordar desde una perspectiva generosa los temas convencionales. Fisura no es una entrevista, es una conversación.